Es que dejaremos esa conversación para después y adelanto, ya lo había dicho también, que estaría con nosotros Salomón Chertorivsky. Salomón, me da muchísimo gusto compartir voz contigo aquí. Ricardo, estoy encantado de venir. Además, de qué bueno que ahorita que no te contestan, le entro con todo gusto de bateador. Pues mira, yo había pensado hablar de salud, luego una pausa para descansar y regresamos a hablar de salud, bueno, que es el tema principal. Qué maravilla. Te retengo. Hay alguna que otra pregunta que quiero hacerte de tu vida política hoy, pero en primera instancia me interesa muchísimo pues tu mirada a propósito pues de esta cancelación, déjame llamarlo así, del Seguro Popular y luego la reinstalación del Instituto Nacional de Salud. Es que sobre eso vamos a abordar. Sí, por supuesto que sí. Arranquemos vía varios exsecretarios, entre ellos tú, secretario de Salud, advirtiendo que es una barbaridad cómo se está procediendo a cancelar el Seguro Popular, excepto Juan Ramón de la Fuente, que también publicó una carta donde dice, yo creo que nunca estuve de acuerdo con el Seguro Popular. Los demás subsecretarios y los demás secretarios han estado diciendo que no se está haciendo bien. ¿Puedes compartir con el auditorio los argumentos? Sí, claro que sí. Mira, en efecto somos 6 exsecretarios de 8 vivos que firmamos una carta pública. ¿Quién no firmó? De la Fuente, doctor Juan Ramón de la Fuente y José Antonio González Fernández, que él finaliza el periodo del presidente Zedillo. Fue muy buen secretario además, y él está en sus asuntos de su despacho legal. No, José Antonio González Fernández. Claro. Sí. En serio fue muy importante secretario el periodo que él estuvo. En fin, lo que ha caracterizado al sector salud, mira, yo te diría, nos podríamos ir más lejos, pero por lo menos desde el principios de los 80, con el maestro Guillermo Soberón en la presidencia de Miguel de la Madrid, ha sido una continuidad en donde siempre quien ha llegado ha construido sobre el basamento que se le ha ido dejando, porque ha sido construido por generaciones de mujeres y hombres, médicos, doctoras, enfermeras, salubristas, que construyeron un sistema muy robusto. Una pieza fundamental de las últimas décadas para la construcción del sistema que hoy tenemos fue en 2003 la reforma a la Ley General de Salud que condujo Julio Frenk en ese momento y que dio pie a la construcción de un mecanismo de financiamiento para toda la población que no tenía seguridad social derivada de su estatus laboral. Yo no tengo un patrón. No tengo seguridad social derivado, insisto, de que no tengo un empleo asalariado. El 60% entonces de la población. Que era más de la mitad de la población. Y entonces genera un mecanismo que a lo que viene es a aplicar una fórmula que da un grado de equidad en lo que los mexicanos estamos invirtiendo para la salud. Déjame explicarlo muy breve. Antes del Seguro Popular, de los impuestos de todos, poníamos el dinero mayoritario a los derechohabientes de la seguridad social. O sea, a mí me cobraban impuestos, el gobierno, Hacienda, entregaba esos impuestos a ti que eras beneficiario del ISSSTE o del IMSS. Y yo no me quedaba sin nada. Y al que no era derechohabiente de la seguridad social, el Estado le entregaba muy poco a través de asistencia o beneficencia. Cuando llega el Seguro Popular, lo que hace por ley es instaura una fórmula en donde por lo menos a cada persona afiliada al Seguro Popular, no derechohabiente, se le tiene que dar el mismo recurso que los impuestos de todos ponen por los derechohabientes de la seguridad social. Y ahí se hace una bolsa. Ahí empieza a financiarse, que a lo largo de 10 años ha vivido 15 años, pero en 10 años se llega a 53.5 millones de mexicanos. Eso es lo que hay hoy afiliado al Seguro Popular, y lo que empieza es el financiamiento para la atención de quien no la recibía, quien no tenía la garantía del financiamiento. Esta pregunta necesito hacértela, estoy obligado. Sí. Una opción que tenía entonces el secretario Frenk era
cambiar las reglas para ser beneficiario del IMSS. Sí. Es decir, que el IMSS, como en el sistema inglés, le diera servicio a todo el mundo, independientemente si tenía patrón o no tenía patrón, trabajo o no trabajo. Sí. Y Frank decidió que no, que había que construir un sistema distinto. Recuerdo entonces yo como argumento, porque los costos del IMSS eran tan altos que si lo generalizaba se volvía impagable. Yo me he preguntado muchas veces si ahí no se cometió un error gravísimo. Mira, te diría con toda certeza que en 2003 se pudo haber tenido diferentes discusiones y se pudo haber tomado distintas alternativas de política pública. Y creo que una discusión teórica interesantísima, pero subrayo, teórica, es si a través del IMSS se podía hacer, en efecto, sobre todo... Teórica, hoy podría ser una reflexión. No, Ricardo, porque en la política pública y en los sistemas que se construyen de manera tan compleja, tú no puedes pensar que 15 años después no pasó nada. Tú lo que partes hoy para la construcción de lo que tiene que venir es lo que ya tienes. Y lo que tienes es un sistema, sí, con dos cabezas las más primordialmente. Grandes, que desde el sexenio pasado iban convergiendo, con algunas ideas de convergencia. Que lo que tienes que buscar es cómo aprovechas el sistema en su conjunto para que atienda de manera más eficiente a las mexicanas y los mexicanos. Bien lo que estás diciendo. En la discusión teórica, tú habrías estado de acuerdo en que el IMSS se encargara de toda la seguridad. No, yo creo que había temas muy relevantes en ese momento que apuntaban a un lado a otro. En efecto, tú dices bien, un tema eran los costos en ese momento, sí, sobre todo los costos laborales. No era lo mismo tener que homologar la situación de todo el personal médico y de enfermería del país, derechos adquiridos a los de derechos del seguro social, que no hacerlo. Era un esquema que, a ver, una de las grandes cosas que logra Julio Frenk en ese 2003 es convencer al secretario de Hacienda, Ricardo, de que se comprometa por ley a entregar un recurso por mexicano obligatorio. Ahora, esa decisión provocó varias consecuencias, yo no sé si no planeadas, pero consecuencias que no podemos perder de vista. Se generaron derechos muy distintos, porque en efecto el sistema de seguro popular que nació nuevo no podía ofrecer todos los beneficios y todos los derechos. Segundo, el seguro popular fue sobre todo una bolsa, como bien lo dijiste, que la eficacia de su gasto se dio de manera diferenciada dependiendo de la entidad donde cayó ese dinero. Sí. Y si te tocaba en mala suerte funcionarios corruptos, gobernadores corruptos, el Seguro Popular entregó recursos que no llegaron a los beneficiarios. Y por último, regiones muy importantes del país donde la gente estaba afiliada al Seguro Popular, pero siguió prefiriendo ir a la práctica médica privada porque no se sentía bien tratado. Es decir, esos tres elementos están presentes. Tres elementos, Ricardo. El primero, te diría, déjame empezar con el que siempre es más álgido. Uh-huh. El Seguro Popular fue el espacio de transferencias de recursos más relevante, el que más creció del gobierno federal a las entidades federativas. En ese sentido, Ricardo, el hecho de que haya habido actos de corrupción no es inherente al Seguro Popular, es inherente a los rateros. Porque cualquiera que hubiera sido el mecanismo de incremento de transferencias a las entidades federativas, si hubiera llamado seguro para el campo, hubiera sido apoyo a las policías, que sucedió, pero en donde más recursos hubo fue en salud, los rateros. ¿De dónde roban? Donde hay recursos. Ahora, cuando vas detectando estas cosas, a lo largo del tiempo se van generando los mecanismos para ir cerrando las puertas de las trampas y de la corrupción. Lo que hay que atacar ahí es la corrupción, que no quepa la menor duda, y hay gobernadores en la cárcel por desvíos de los recursos. Ahora, una parte mayoritaria de los recursos llegó comprobablemente a atender a la población, porque ahí están los resultados en materia de salud. En 15 años tienes muchos resultados impactantes y relevantes. Segundo, Ricardo, el tema de la heterogeneidad
yo te diría... Un ejemplo que te he dado en otras ocasiones, lo vuelvo a dar aquí para beneficio del público. En un país donde tienes una epidemia de diabetes y muchos diabéticos, personas diabéticas necesitan diálisis, pues dependiendo dónde estabas, te daban o no la diálisis. Si estabas en su... Es decir, y esto podemos ir a una enorme cantidad de ejemplos. Pero a ver, a todo esto hay que ir, creo yo, hay que irlo diseccionando con mucha seriedad y es parte de lo que pedimos. Explicar la palabra heterogeneidad. Yo de acuerdo contigo. Mira, los servicios fueron diferenciados, pero han ido convergiendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Es decir, hoy el Seguro Popular financia el 100% de la atención a primer nivel, más del 95% de las razones por las que te tendrías que quedar una noche en un hospital, y casi el 80% de los padecimientos por las que los mexicanos o las mexicanas tendríamos que incurrir en gastos catastróficos, las enfermedades de alta especialidad. Sí fue creciendo de manera progresiva, gradual, porque si es un seguro, va actuando en donde con la bolsa que vamos inyectando cada uno de los afiliados, esta se va haciendo más grande y se van incrementando el número de padecimientos. Ahora la heterogeneidad es también regional. Hay lugares donde el servicio es mucho mejor que en otros, estados pero y demás. Déjame decírtelo de otra manera, con muchísimo respeto además al Seguro Social, que yo creo que ha sido una de las instituciones basales de la amortiguación social de nuestro país desde el 43 a la fecha, o sea, vaya, pero esa heterogeneidad también juega en la propia seguridad social. A ver, déjame ponerlo así. A un afiliado del Seguro Popular en la Ciudad de México, porque tiene a los institutos nacionales de salud, a los hospitales generales, le puede ir en muchas ocasiones mucho mejor que a un derechohabiente de la seguridad social. A un afiliado del Seguro Popular en Monterrey se atiende en el Universitario de Nuevo León. Un afiliado en Guadalajara se atiende en los hospitales civiles de Guadalajara. Vaya, la heterogeneidad está. Sí. Las diferencias de atención están en el sistema y lo que tendríamos que caminar es a que el aprovechamiento de la infraestructura existente sirviera a toda la población sin importar su derechohabiencia. Déjame detenerte aquí. Sí. El Seguro Popular ha enfrentado una serie de problemas. Sí. Y dices tú, cualquier cosa que se haga en el futuro tiene que hacerse sobre los pisos que ya se ha construido. Sobre lo que sí tienes. O sea, corregir. El diagnóstico modular en el margen para mejorarlo. Como con todo, déjame ponértelo así. O sea, el Instituto Nacional de Salud tiene como salud para el bienestar, tiene la idea, en primera instancia, de cambiar el nombre. Lo que no nos queda claro al resto es qué cambios sufre el Seguro Popular que a ustedes los tiene tan preocupados. Déjame irme a corte y me cuentas dónde está el basamento de las preocupaciones.
vuelta con el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, que la verdad con bastante detalle nos está dando una buena clase, digamos, de historia de las instituciones de la salud, historia reciente. Salomón, muchísimas gracias. A ver, anunciaba hace un momento, sí, 6 ex secretarios de Salud se oponen a la manera como se está procediendo a la institución o a la creación del Instituto Nacional de Salud y a la desaparición del Seguro Popular. Y siguiendo el argumento que dabas hace un momento, normalmente en política hay que construir sobre lo que hay, así mejorarlo, transformarlo y no erradicarlo, digamos. Yo te preguntaba antes de irnos a corte, ¿qué es lo que les trae preocupado concretamente de cambiarle de nombre al Seguro Popular? Eso sería lo de menos, ¿no? Cambiar el nombre, ¿dónde voto? No, mira, Ricardo, hay que decirlo con mucha puntualidad. La reforma a la Ley General de Salud, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que presenta el Grupo Parlamentario Morena trae errores muy fuertes, trae no explicaciones a profundidad de lo que serían las cosas y parte de un mal diagnóstico. De entrada, cuando tú lees la exposición de motivos, pues no hay nada, Ricardo. No hay, esta reflexión no hay un diagnóstico, no hay un prejuicio. Dice, es obvio que durante 15 años el Seguro Popular no funcionó, hay que hacer otra cosa, ¿no? Cuando toda la evidencia, yo te diría, la política del Estado mexicano de las últimas décadas más evaluada, más investigada, con más publicaciones en revistas con revisión de pares, es el Seguro Popular. Si de alguna política sabemos que ha funcionado, que no ha funcionado y hay que corregir y que se debe de eliminar, es precisamente del Seguro Popular. Te voy a detener dos preocupaciones. Antes de que me des, no más una observación. A mí me pasó algo muy similar, porque ese es materia de mi experiencia o de mi expertise, cuando vi la primera propuesta de reforma educativa. Y además, ante el discurso de que se iba a erradicar, que se iba a tirar toda la basura, pues te imaginarás, los que estábamos próximos a la política educativa, la preocupación que nos surgió. Cuando vimos la última versión, hombre, las resistencias se vencieron, porque no es cierto que se tiró a la basura lo que había, y no es cierto que se construyó una cosa totalmente nueva. No es una forma de negociación que tiene este gobierno, por lo cual no debería uno estar tan preocupado. Mira, yo nada más puedo hablar sobre los hechos, y así es como esta lo hemos querido hacer. Desastre. La iniciativa que ahí está, por lo menos te diría, hay dos cosas extremadamente preocupantes. La primera es que este mecanismo de financiamiento que hoy la ley establece y que genera una equidad entre el derechohabiente de la seguridad social y el no derechohabiente, el afiliado al Seguro Popular, desaparece la fórmula. Okay. Entonces, algo que costó tanto trabajo de construir, que asegura, por un lado, que hay un financiamiento por cada persona afiliada, que genera dos cosas. Uno, elimina discrecionalidad del gobierno federal para enviar o no recursos a las entidades federativas, porque según el número de afiliados es el recurso que te tengo que transferir en este sistema federal, vaya, así está. Hoy no tiene que venir el gobernador de Chihuahua o el de Tlaxcala o el de Jalisco a negociar con el secretario de Hacienda los recursos para la salud. ¿Qué coloca en lugar de la fórmula? O sea, ¿cómo se van a distribuir los recursos? Pero déjame decirte una segunda de esto. El hecho de que exista un recurso específico por cada persona y con ello un catálogo de los servicios que se deben de atender con ello, lo hace exigible. Uno de los pasos fundamentales en estos años es que para las mexicanas y los mexicanos sin derechohabiencia a la seguridad social, la salud era una asistencia, era una beneficencia. A partir de que hay recursos a su nombre, se vuelve en el tiempo exigible. Eso va empoderando a las mexicanas y los mexicanos, que hay que decirlo, son los más pobres de este país en muchos de los casos, para exigir. A ver, ¿qué cambia? Sí. Desaparece la fórmula, tienes que tener otro mecanismo de asignación. Lo que dice es que el recurso nunca podrá ser menor al del año anterior. La bolsa global. Esa es la fórmula. ¿Por qué quitaron la fórmula? ¿Cuál es el argumento? No hay argumento, no hay un diagnóstico de ello. Porque además tiene sentido. A ver, tú ofreces un servicio y ese servicio lo ofreces pues a quien tiene derecho y ese derecho se da por la vía de la afiliación. Y con nombre y apellido. ¿Por qué cambias la? No sé,
y no quisiera especular, pero Además, el presidente justamente hoy en la mañana, hablando de los recursos que se reciben por los otros programas sociales, Sí. insistían que el padrón de los beneficiarios iba a ser público y que iba a estar Hoy lo sometido es. a escrutinio. Es decir, que sorprendería que no ocurriera lo mismo con los beneficiarios del Instituto Nacional de Salud. Digamos, se lo está planteando para otros programas sociales, también para hoy lo es, Ricardo, es público y te diría, insisto, si hoy hay una bolsa central, volvemos a la discrecionalidad con la que ese recurso centralizado se envía a las entidades Cabe que la federativas. fórmula regrese. Bueno, pues esa es Ustedes parte de la discusión. Yo están peleando para que estuve la regrese. semana pasada en el Parlamento Abierto, estaba el secretario de Salud, estaba Y el toda secretario la Alcocer comisión. no te dijo por qué quitaron la fórmula. No es una explicación que se ha dado, insisto. Parte relevante de todo lo que se ha dicho son prejuicios. Ahora, esa Segundo, es la exposición de motivos. ¿Qué más te preocupa concretamente? esto de en la fórmula. En la fórmula. ¿Qué Segundo, más? la desaparición o la utilización para otros fines del Fondo de Protección para Gasto Catastrófico. Explico al auditorio. El 8% del total de los recursos que año por año se pone a nombre de cada afiliado, el Estado mexicano, el 8% se va a este fondo. Este fondo paga... ¿Cuántos miles de millones tiene ese fondo? Al día de hoy, para ello, tiene un poco más de 80,000 millones de pesos. Te pregunto una cosa. ¿Es cierto que el secretario Videgaray y luego el secretario retiraron parte de ese fondo? O sea, que ese fondo es más bajo del que tú dejaste como secretario de Salud y que discrecionalmente Hacienda pudo disponer de ese fondo. Disponer, y sí, pues los fiduciarios, que es Banobras, y el comité técnico tendría responsabilidades penales. Así te lo digo con toda puntualidad. ¿Por qué? Porque ese dinero, Ricardo, no es del gobierno federal para destinarlo a lo que quiera. Ese dinero es, y se puso con nombre y apellido de los beneficiarios para atender sus necesidades de cánceres, de hepatitis C, de infarto agudo al miocardio, de cuidados intensivos neonatales, las enfermedades de alta complejidad y alto costo, para pagarlos hoy, pero también mañana. ¿Por qué funciona? Déjame, ya sé que tú eres ¿Qué dice la ley nueva? Digamos, no dice, nada más no dice qué va a pasar con ese fondo. No está específico. El presidente ha manifestado que parte de esos recursos se irán para regularizar la nómina de los médicos, para terminar la infraestructura pues que está ahí en vilo, cuando ese dinero es la garantía, y hoy tienes garantizada la siguiente década y media, que los padecimientos que se están cubriendo para los afiliados, ahí están. A ver, es como si usaras los recursos del Por eso Infonavit. te preguntaba, porque yo tengo fuentes, no he corroborado, pero fuentes de la Secretaría de Salud que advierten que se tomó parte de ese dinero en el sexenio anterior. Mira, entonces, por eso te preguntaba, porque tú estás muy enterado. Pues que alguien lo averigüe. Yo te digo, todo se puede pedir además por transparencia, cada una de las actas de ese comité técnico, cada uno de los Para destinos, garantizar que no es se una destine a una finalidad distinta, ¿qué debería decir la nueva ley? Debe de seguir destinando el 8% para el futuro de todas las aportaciones al fondo, y sobre todo en retrospectiva, ese fondo es, insisto, con nombre y apellido de los afiliados. Yo pagué y ayudé con, ¿por qué es un seguro? Porque ponemos un pedacito todos para cubrir a los pacientes de este momento, pero todos ponemos para cubrir el mío posible el día de mañana. Déjame irme al tercer elemento, sí. o sea, la fórmula, el fondo. ¿Cuál es el tercer argumento que te inquieta o que les inquieta a los secretarios? Explícitamente de este tema es que de un mecanismo de financiamiento que es el Seguro Popular se pasa a un instituto que no solo financia, sino que presta servicios. Esto es, en la nueva ley se dice que el instituto será el responsable de brindar los servicios. Y aquí pues hay una duda tremenda en términos de nuestro pacto federal, Ricardo. Es decir, el gobierno federal va a adjudicarse todos los hospitales. La pulsión centralista viene de lejos, pero a ver, yo te cuento, hace un par de meses estuve en un hospital en Opalucan de la Granja.
no es anécdota de las que se cuentan demasiado, pero sí me tocó ver, como se dice, una fachada. Sin máquinas, sin equipo, sin médicos. A ver, de esos hospitales hay muchos. La pulsión centralista me parece es obvia, ¿no? A ver, mejor hagamos como en el sistema inglés, Ricardo, un sistema nacional. Déjame ir partiendo porque los diagnósticos bajo casuística son muchos hospitales con anécdota de este tipo. Son profundamente, sí, pero también son muchos, Ricardo. Son muchísimas las atenciones que se dan todos los días en el sistema de salud y que se dan con eficiencia, con calidad y a satisfacción de los usuarios. Muchísimas cosas que corregir, es que ahí no hay duda, pero aguas con la casuística para el diagnóstico. Y te pongo un ejemplo muy explícito. Por supuesto que cuando sale una mujer en Oaxaca que tuvo que dar a luz en el estacionamiento porque no la recibieron en la unidad médica, en fin, es una tragedia y es una tragedia que tienes que corregir y se te queda en la mente todo el tiempo. Es inevitable. Yo deberías explicarlo mejor que está de la cabeza. Pero a ver, déjame decirte, por favor, el argumento en contrario, Ricardo. Todos los días en el sistema público de país nacen 4.300 niñas y niños. Entonces, lo dijiste ya, pero déjame insistir con la casuística en otro sentido. A ver, en la Unión Europea tienen como principio que las políticas sociales se deben llevar en el más amplio ámbito de gobierno. Es decir, educación y salud, que tienen una discusión muy larga, dicen, oiga, mejor garanticemos el mismo piso para evitar la heterogeneidad regional y la heterogeneidad de los servicios. Te interrumpo. ¿Por qué no ir a un instituto nacional que nos ofrezca a todos el mismo servicio? Te interrumpo, Ricardo. En salud y en política pública, la política pública tiene que hacerse en el orden que conviene. A ver, ojo con lo que dices de la Unión Europea. El principio de subsidiariedad. Pero ojo. Son las políticas nacionales que determinan lo que le toca todo a todos. Pongo un ejemplo. La vacunación en nuestro país solo se puede determinar en la cúpula de decisión más alta, la federación. Es decir, el municipio no puede decidir si en ese municipio a los niños y a las niñas se les va a vacunar de una cosa y en otro municipio a otras. No. La vacunación es universal. Los libros de texto. Los libros de texto, buen ejemplo. Pero el primer nivel. Al mismo tiempo, Ricardo, tú tienes políticas, por ejemplo, en materia de salud pública, por ejemplo. Pero era una política, porque en el primer nivel todo debe ser idéntico, como la política de vacunación. La consulta del médico general, Ricardo, debería ser idéntica en todas partes. La regulación, los estándares, las acreditaciones, en efecto. Pero ¿quién tiene mejores capacidades para brindar la atención? Pues Nuevo León tiene mejor que en Oaxaca. No vas a dejar a Oaxaca con mal servicio y a Nuevo León con buen servicio. ¿Cómo corregimos eso que no hemos podido corregir? ¿Cómo corriges? Otra vez. Con un sistema nacional que homologue. Un sistema, una rectoría muy fuerte del sistema nacional y creciendo las capacidades de las entidades federativas para hacer lo que tienen que hacer, que es el primero y segundo nivel de atención y la salud pública. Para no agotarnos en esto y no pelearnos más, el Instituto Mexicano del Seguro Social no está descentralizado. No me voy a pelear es una instancia nacional que da servicio en todo el país. ¿Por qué no copiar al IMSS en el Instituto Nacional de Salud? Cuando no nos salió el Seguro Popular tan bien como el IMSS sí ha salido. Bueno, yo te diría que en unas cosas ha salido mejor el Seguro Popular que el IMSS. Segundo, no se ha invertido en este país lo mismo para el Seguro Popular que para el IMSS. Seguimos invirtiendo muy poco, también hay que decirlo, las carencias y las... Si construimos sobre lo que ha salido bien, ¿por qué no imitamos sobre el IMSS? Mira, yo te diría, tenemos que seguir construyendo, no sobre el IMSS, sino sobre los mecanismos para que a través de un sistema de referencia y contrarreferencia se pueda aprovechar la infraestructura que hoy existe. Segundo, todavía tenemos que invertir muchísimo y en efecto, en salud, como en todos los temas, el crecimiento económico, el desarrollo, en carretera, en el sur, sureste,
todavía las disparidades regionales son muchísimas. En salud y en todo lo demás, Ricardo. Me quedan pocos minutos y tengo muchas preguntas de otra materia que necesito hacer. Pero podemos platicar las veces que sea, porque yo creo que lo que estamos... Déjame terminar con esto. Ok, si quieres cierra esta idea. La parte de salud, porque me parece, 3 minutos para hacer me parece muy importante, Ricardo, y es tan relevante el sistema de salud, surgen tantas discusiones y tantos diálogos posibles, que lo que estamos pidiendo es hagámoslo con prudencia, con calma, en base a evidencia, paso a pasito. Es mucho lo que tenemos construido. Juan Ramón de la Fuente les manda a decir con su carta: ustedes tienen filiaciones políticas, militan en partidos, yo no. Y en realidad con eso manda el mensaje que no es una discusión técnica, digamos, sino más bien política. Yo te rogaría una reacción a esa carta. Yo respeto mucho a Juan Ramón de la Fuente y no quisiera polemizar. Yo creo que sus argumentos no son de discusión técnica, en efecto. Creo que no es una acción política partidista la que está jugando. Dime quién. No, te pregunto, porque más bien te pido que digas sí o no, porque si me dices no, paso a la siguiente pregunta. Claro que no, porque allá vemos gente que nunca hemos militado en un partido político. Por supuesto que hemos participado en política, pero ahí está Julio Frenk, el único mexicano que ha presidido una universidad importante en los Estados Unidos, el único hispanoparlante que ha dirigido una escuela en Harvard. Está ahí, estamos hablando del maestro Guillermo Soberón, 95 años el maestro Soberón, y de esos, yo te diría, 75 los ha dedicado a caminar, a atender, a construir para este país. Al maestro Soberón, en serio, decirle que su tema es una cosa, o que no conoce el campo. Al doctor Narro, a pesar de sus filias legítimas partidistas, oye, el exrector y exsecretario de Salud ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar para el bienestar de este país, y yo te diría, si no, que se demuestre lo contrario. El doctor Alcocer está platicando con ustedes, los está consultando, quiere construir con ustedes. En el Cámara de Diputados hay una conversación donde cabe estos argumentos que hoy pusiste aquí. Mira, al mismo tiempo que estábamos teniendo un diálogo en el Parlamento abierto con el doctor Alcocer, con las y los diputados, ese mismo momento el presidente ya estaba haciendo anuncios de el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, estaba nombrando a su director. El director del instituto nombrado. ¿Pero qué tiene de malo que nombre al director? No existe. Digo, yo digo, si vamos a dialogar en serio, si vamos a tener respetuosamente, con todas las diferencias como las que ahorita pudimos expresar, Ricardo, pues entonces en serio. Lo que yo creo es que ante 6 exsecretarios que con mucha seriedad y con mucha respeto ponemos una duda pública al presidente y una solicitud de diálogo serio y responsable, lo voy a decir con toda claridad, donde se reconocen errores del pasado, pues un presidente sí pudo haber invitado a... Hoy, y yo creo que el auditorio también, una lupa que tiene 3 lentes. Hay que prestar atención a lo que diga la ley en materia de la fórmula. Hay que prestarle atención a lo que diga la ley en materia del fondo. Es fundamental. Y hay que prestarle atención a cómo se distribuyen las responsabilidades entre la Federación y los estados. No sabes, Salomón, cuánto te agradezco. Debe haber una discusión abierta, fuerte, potente, sobre todos los temas, pero sobre todo educación y salud son pues es el asunto que más nos construir, activa, digamos, pues para poder construir emociones y preocupaciones. Y ¿sabes qué, Ricardo? Y con esto termino yo. Hablamos de dinero, hablamos de estadísticas, hablamos de... Pero atrás de cada una cosa de ellas hay nombre y apellido de una mujer, un hombre, una bebita. Ahora, déjame te insisto con lo que te decía hace un momento. En el tema educativo, la ley se mejoró mucho. La reforma constitucional, Ricardo. Todavía no vienen las otras. A ver, no, hagamos grilla. No, o sea, pues yo qué. Apenas va la constitucional. ¿Yo qué? Yo pues por sí. Eso me dijiste, hablemos. No, es que esta es la Ley General de Salud, Ricardo. Si ya no hablamos de lo que trae estas modificaciones con respecto a COFEPRIS, por ejemplo, hay modificaciones. Pero la Ley General puede cambiar
para bien. Sí, claro, todo puede cambiar para bien. Si no decimos que esto debe de ser la inamovilidad, si lo único que estamos pidiendo y diciendo es aguas, hay mucho que está bien. No es cierto que esté en ruinas el sistema. Un sistema en ruinas no atiende a 1 millón de mexicanos todos los días, 915,000 consultas, 12,000 urgencias. Ese es un sistema funcionando, Ricardo. Pues al revés, si fallas en la administración diaria, el sistema en el día a día te lo reclama de inmediato. Te la puede reclamar. No, a ver, hay un trabajo periodístico que hacer y Por creo favor. que pones tú el Y creo que acento se ha donde hecho, vale la pena en muchos y no aspectos. sabes cómo te agradezco que estés aquí. Yo de todo y que es tu seguimos primera con- semana. Te iba a preguntar por tu carrera política y hacia dónde vas, te propongo que en la siguiente ronda hablamos de ese tema. Yo soy profesor investigador del CIDE, me da mucho gusto verte y te deseo que este programa tenga mucho éxito, tu nuevo espacio, tu nuevo horario, que sea profundamente efectivo, eficiente y que se generen diálogos de a de veras.